Bueno, y está con nosotros el señor Enzo De Filippi, viceministro de Economía, para comentar este diferendo. El MEF sostiene que el municipio de Lima ha incumplido los contratos de asociación pública-privada que generan estas concesiones viales. ¿Cómo está, señor viceministro? Buenas tardes. Gracias, Guido, por invitarme a exponer esto. Más allá de que el MEF pueda tener la razón formalmente y de que el municipio no haya cumplido con comunicar y pedir el visto bueno del MEF en tanto que se trata de recursos públicos, el hecho de paralizar un corredor vial como La Marina, Pershing, Javier Prado, va a caer mal, porque eso quiere decir que los famosos Oriones van a seguir circulando y matando peruanos. Sí, lo sabemos, pero es nuestra función. Nuestra función es hacer que se cumpla la ley y el Ministerio de Economía y Finanzas tiene la competencia de defender el erario nacional, la hacienda pública, es decir, el dinero de todos los peruanos. Y en este caso, la municipalidad ha incumplido a sabiendas y llegamos a un momento en que nos dice, oye, ¿queremos la reforma del transporte? El MEF le dice, por supuesto, pero para que sea durable y para que signifique un progreso, tiene que ser hecho de acuerdo a ley. Y la ley dice que los contratos tienen que ser revisados, no solamente los contratos, el modelo económico financiero y toda la documentación respectiva tiene que ser revisada por el Ministerio de Economía antes de que sean adjudicados y suscritos. Explíquenos, por favor, Enzo, como para primariosos, por qué un contrato de concesión vial pone en riesgo o pone en juego recursos públicos. A ver, el contrato de concesión es un contrato que es un contrato de largo plazo. Yo le doy a la empresa de transportes X la concesión por 10 años para operar en ese corredor vial. Exactamente. O a dos empresas. Y la municipalidad se compromete a hacer ciertas cosas. A menos que sepamos qué cosa dice el contrato, no podemos decir está ok, no compromete nada. El problema de los contratos de concesión, y por eso es que dentro de las competencias del Ministerio de Economía, el Ministerio de Economía tiene que verlos antes, es que pueden entregar en esos contratos dinero de todos los peruanos o bienes de todos los peruanos. Se vio en el caso del peaje del... Te pongo el caso del bypass. El caso del bypass, ¿te acuerdas que claro, el alcalde Castañeda dijo el MEF no tiene nada que ver aquí porque es un contrato autosostenible? Bueno, cuando lo vimos nos dimos cuenta que el contrato decía que el mantenimiento del bypass corría a cuenta de la municipalidad. Es decir, no era un contrato sostenible, es decir, tuvo que haber pasado por el SNIP, que es un filtro para saber si es que esto tiene sentido. Y en el caso del bypass se han visto cosas peores, como que se derruyeron grifos, servicentros, sin seguir las normas de seguridad. En ese caso nosotros analizamos la adenda que modificaba y que regularizaba este tema y en ese momento le dimos, ok, la opinión viable. Lo que ocurra antes es un tema de la Contraloría. En este caso, en todos estos casos, porque no es la primera vez, Guido, te cuento un poquito la secuencia. El año pasado, el 13 de noviembre, le informamos a la municipalidad, oye, estos contratos que tú estás firmando tienen que haber pasado por acá o son causal de nulidad. 13 de noviembre, siguieron firmando contrato de concesión hasta el 30 de diciembre. En enero, la nueva administración declara nulo el contrato del ente recaudador del Metropolitano por las mismas razones, basándose en una opinión similar del MEF. En marzo vuelven a hacer lo mismo con los contratos de los corredores de la segunda licitación, que eran 10 corredores. Ok, no es nuevo para la municipalidad que tienen que pasar por el MEF. ¿Qué pasó? En abril nos mandan los contratos. El 28 de abril nos mandan los contratos para un registro. 6 días después, el 4 de mayo, el Ministerio de Economía le dice, Protransporte, esto que has hecho no se ajusta al marco legal. El marco legal es el que te dije desde el año pasado. ¿Qué ha pasado desde abril hasta ahora? Han continuado. No. El 21 de agosto dice que nos mandamos... Perdóneme la interrupción, porque yo sé que no es fácil hablar con Castañeda. De hecho, hemos invitado a él o a cualquier representante de la Municipalidad de Lima para hablar de este tema y no han contestado nada. Pero no hay una coordinación, un vínculo más allá de oficios entre el MEF y la Municipalidad de Lima. Hemos tenido múltiples reuniones con ellos por varios temas. Este tema
Vino en agosto que nos mandaron un oficio que decía, ¿cuál es el régimen para hacer adendas a estos contratos? Ahí fue que le dijimos, oye, ¿estos contratos no han pasado por acá, no son adendables. Y eso es lo que está ocurriendo ahora, pero ellos lo sabían desde antes de, o sea, lo sabían la anterior administración, esta misma administración desde enero, y sabían que es el régimen que aplicable a todos los contratos de municipales distritales, provinciales. Y todos deseamos la reforma del transporte, pero no se puede hacer al caballazo. El Ministerio de Economía promueve la inversión es bienvenida, queremos vivir en una mejor ciudad, entendemos que la reforma nos va a traer una mejor ciudad, pero no puede hacerse, no hay nada que afecta más la inversión que el pasarse la ley. Es el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de la ley el que nos hace, el que va a hacer que este país se desarrolle y sea un país mejor. Por una buena intención no podemos volarnos la ley y no podríamos hacerlo aunque quisiéramos, porque es lo que dicta la ley. El MEF en este caso está quedando con el malo de la película por hacer su trabajo, que es decir, señores, en este caso ustedes han violado la ley. Ahora, el municipio dice que va a ir al Tribunal Constitucional y que esto se prolongará, pero mientras no haya un desenlace judicial, se queda paralizada la ley es clarísima, Guido. La ley dice que los contratos de concesión son, dependiendo del momento en que se han hecho, porque es un cambio de ley, o tienen causal de nulidad, es decir, la municipalidad tiene que declararlos nulos, como lo hizo en enero y en marzo, o son nulos de pleno derecho. En este caso de los 7, 3 caen en una categoría, 4 en otra. Se ha hecho a conocimiento, con conocimiento de causa, tanto es así que han venido al Ministerio de Economía a decirnos cómo arreglamos esto. No lo podemos arreglar. Eso es lo que se llama contumacia en el error. Muchas gracias, señor De Filippi, creo que ha sido lo suficientemente claro respecto de la posición del MEF. Muchas gracias, Guido. Tenemos que hacer un corte, vamos a escuchar los titulares y volvemos.